vamos a hablar un poco de los métodos de depuración renal y extrarrenal. Yo les había dicho que la principal vía de eliminación es el riñón. Pero hay situaciones en las cuales a mí me interesa que el riñón funcione a una eficiencia mayor. Esa es una situación, un escenario. Y luego hay otro escenario. El otro escenario es que el riñón ya no funciona, ya me es insuficiente y requiero una forma alternativa al riñón para poder eliminar o, como decimos, depurar un tóxico susceptible de ser depurado de la circulación del paciente intoxicado. Es ahí entonces que aparecen los llamados métodos de depuración renal, cuando estoy utilizando el riñón, y métodos de depuración extrarrenal, en situaciones de intoxicación. Recordemos algo. Vamos a poner el ejemplo de lo más frecuente. Cuando ingerimos un tóxico. Cuando nosotros ingerimos un tóxico, nos planteamos dos objetivos. Uno, impedir que la absorción siga. Y el otro, cuando ya no puedo cumplir este objetivo, es aumentar la eliminación del tóxico absorbido. Yo les decía que cuando un tóxico es ingerido, eso lo van a explicar mejor luego, tenemos un periodo para poder impedir la absorción. Usualmente no debe pasar de 1 hora. Pero ¿qué pasa si la hora ya pasó? Si la hora ya pasó, no puedo seguir perdiendo el tiempo y intentando algún método que ya no me va a valer. No puedo seguir haciendo un lavado gástrico después de 3 horas. O intentar darle el llamado carbono activado después de 4 horas. Porque por lo general no me va a servir, salvo muy raras excepciones. Entonces ya tengo que pensar no en impedir la absorción, lo que se conoce como descontaminar, sino en buscar aumentar la eliminación del tóxico que fue absorbido. ¿Está bien? Y acá tenemos varias alternativas. Podemos modificar el pH de la orina, por ejemplo. El pH de la orina usualmente, ¿cómo es? ¿La orina es alcalina o ácida por lo general? ¿Qué se acuerdan ustedes? Es ácida, ¿no? De chiquitos nos han enseñado que la orina es ácida. Yo puedo hacer alguna intervención para que la orina ya no sea ácida, sino sea un poco alcalina, claro. ¿Podría yo hacer que la orina que es ácida sea más ácida todavía? Por supuesto. Entonces existen dos procedimientos o técnicas. La acidificación de la orina y la alcalinización de la orina. Por si acaso, de plano le digo que la acidificación de la orina prácticamente no se usa. Antes se usaba más, se decía que era una técnica preferida para algunas intoxicaciones, pero ya no. Se vio que sus efectos eran más deleterios que beneficiosos. Así que ha sido dejada de lado. Lo que aún sigue en boga es la diuresis o alcalina o alcalinización de la misma. Eso sí está vigente, como lo veremos en unos segundos. Este segundo método es un método de depuración renal, porque estamos usando el riñón, insisto. Pero ¿por qué yo acá? ¿Por qué yo acá estoy utilizando el carbón activado como una forma de aumentar la eliminación? Porque seguramente ustedes más han escuchado el carbón activado como una técnica de descontaminación, como en las siguientes charlas le van a explicar. Pero eso es cuando el carbón activado se da en dosis única, o como el inglés dice single dose. Cuando yo lo utilizo en múltiples dosis, no lo estoy dando para impedir la absorción.
Lo estoy dando para aumentar la eliminación del tóxico ya absorbido, porque el carbono activado es una sustancia que tiene muchas formas de actuar. El carbono activado, ¿saben qué? También se conoce como un dializador gastrointestinal. ¿Qué significa? Que el tóxico ya puede haberse absorbido y el carbono activado desde la luz del tubo intestinal puede, entre comillas, ¿sí?, extraer el tóxico que ya está absorbido en la sangre, volverlo a la luz intestinal, fijarse al carbono activado y eliminarse por la luz intestinal. Miren qué fabuloso, ¿no? El problema es que el carbono activado, cuando lo utilizo en múltiples dosis, no me sirve para muchas sustancias. Solo me sirve para un grupo. ¿Cuáles? Si ustedes revisan qué medicamentos, porque su principal beneficio es en situaciones de intoxicaciones medicamentosas, qué medicamentos cumplen con el ciclo de la circulación enterohepática. Es ahí mi principal segmento donde puedo encontrar beneficiarios. Cuando la intoxicación involucra medicamentos que tienen circulación enterohepática, ahí me sirve el carbono activado. Ahí me sirve. Es también un método de depuración extrarrenal, ¿no? Ahora, el principal método para depurar extrarrenalmente un tóxico, ¿cuáles son? Es todo aquello que se conoce como diálisis. Es así que hablamos de la hemodiálisis. Es así que hablamos de la hemoperfusión como técnicas principales del término genérico llamado diálisis. El más conocido es la hemodiálisis. La hemoperfusión es un proceso un poco más lento en pacientes más delicados, en pacientes que no pueden soportar una diálisis, porque la presión se ha bajado mucho, está en shock, no está el medicamento ideal para ese procedimiento. Ahí entonces a veces utilizamos la hemoperfusión. ¿Qué otras técnicas podemos pensar para eliminar un tóxico? Es darle un antídoto. Vamos a utilizar oxígeno hiperbárico, que no es el tema de ahora. Entonces, sobre el primer punto, yo les había estado mencionando que el carbono activado, cuando lo doy con múltiples dosis, es conocido como un dializador gastrointestinal. Nunca se olviden de eso. Carbono activado, si a ustedes les interesa la toxicología, va a ser uno de sus mejores amigos. ¿Sí? ¿Y cómo que sirve el carbono activado? Después les van a ustedes explicar que el carbono activado se fija a la molécula del tóxico y evita ser absorbido con B de bueno. Por eso acá absorción está bien escrito, con D de dedo, con D de Dinamarca, está bien. Pero su principal grupo que beneficia es cuando involucra un medicamento con circulación enterohepática, como ya les he dicho. Ahora, ¿a qué nos referimos con la circulación enterohepática? Me estoy refiriendo a que medicamentos van entre el intestino y el hígado a través de la vena porta, si se acuerdan. ¿Se acuerdan de eso? ¿Que hay algunos medicamentos que cumplen con este ciclo? Pues ahí está. ¿Sí? Entonces, en esa lista, que no son más de 10 medicamentos, les dejo como tarea ver cuáles son, pueden ser beneficiarios de darle carbono activado a múltiples dosis. ¿Cómo es que lo doy? Usualmente se da 12.5 gramos, ¿sí?, por vez. Se lo voy a traducir esto, se puede dar cada 4 horas. ¿Por cuánto tiempo? Ustedes podrían preguntar, 48 horas, o sea, 2 días. ¿Sí? Y como a veces es productor de emesis, se puede utilizar un antiemético para evitarlo esto. Acá hay algunos ejemplos de en qué medicamentos lo pueden utilizar: la carbamazepina, la teosfilina, la dapsona, el fenobarbital, la quinina, pero recuerden, medicamentos que cumplan con la circulación enterohepática.
Ya les había adelantado lo que es la alcalinización de la orina. Yo voy a buscar que la orina llegue a 7.5, por lo menos ese valor. Ahora, ustedes me preguntan, ¿y por qué? ¿Por qué se va a eliminar más tóxico si yo alcalinizo la orina? Porque a ustedes, que seguramente les gustaba la fisicoquímica, se acordarán que cuando yo modifico el pH de un ambiente, yo puedo modificar el grado de ionización de las moléculas de la sustancia química. En cristiano, cuando estamos a nivel del sistema tubular renal y el tóxico ha sido filtrado como, como el primer proceso de todo lo que sucede a nivel del nefrón, este filtrado tiene que ser reabsorbido, es lo normal. Pero si yo alcalinizo la orina, puedo lograr que algunas sustancias que no tenían carga eléctrica sí la tengan, o sea, se vuelvan iones. El sistema tubular no va a reabsorber esas moléculas ionizadas. Van a permanecer en el sistema tubular. Y como van a permanecer, van a finalmente ser eliminadas. Espero se me haya entendido. Para eso me sirve alcalinizar la orina. Para que haya una mayor proporción de moléculas ionizadas y estas no se reabsorban y se eliminen por la orina. Entonces, me sirve para ionizar ciertos medicamentos, no es un procedimiento universal. Entonces, hay medicamentos que se benefician con esto. Ejemplo, los antidepresivos. Ejemplo, el ácido acetil salicílico, entre otros. Entonces, la reabsorción tubular disminuye porque el tóxico está en una mayor proporción ionizado y se va a eliminar por la orina. Es una forma de utilizar el riñón mejorando su eficiencia para eliminar un tóxico, si se dan cuenta. Entonces, es un método de depuración renal. ¿Sí? Entonces, van a tener ustedes que identificar qué medicamentos están en este grupo que se pueden beneficiar para aumentar su eliminación, disminuyendo la reabsorción, debido a que ustedes han modificado la proporción de moléculas ionizadas. Entonces, ¿qué cosa es lo que yo hago? Yo utilizo una solución de glucosa al 5%, más una solución de suero salino, más bicarbonato. Nunca se olviden, ¿cuántos miliequivalentes tiene una ampolla de bicarbonato? ¿Quién se acuerda? 20, ¿no? Entonces, la dosis es aproximadamente 1 miliequivalente por cada kilo. Si la persona tiene 60 kilos, serán 60 miliequivalentes. ¿Cuántas ampollas necesito para 60 miliequivalentes? 60 entre 20, 3 ampollas. ¿Qué sustancias me pueden servir? Ya les había adelantado un poco. Los salicilatos, algunos antidepresivos, la clopropamida, un famoso hipoglicemiante ya prácticamente en desuso, el metotrexate y el fenobarbital. ¿Me sirve? ¿Me sirve ahí? ¿No? ¿Puede haber problemas? Sí. Puede haber. Si hay presencia de falla renal previa, es un poco complicado hacerlo. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, también puede complicarse por el uso de alcalinizar la orina con bicarbonato. Son algunos problemas que hay. Pero por otro lado, ya les había mencionado también de depuración extrarrenal. A la cabeza todo el conjunto de procedimientos denominados diálisis. Tenemos ahí la hemodiálisis principalmente y la hemoperfusión. Tenemos también la hemofiltración, tenemos la hemodiafiltración. Hay muchas técnicas. Todas son invasivas. Intoxicaciones principales donde me sirve el metanol, que ya les había hablado algo, el etilenglicol. ¿Se acuerdan ustedes qué es el etilenglicol? ¿Qué les dijeron en su clase de química? ¿Qué es un glicol? Un glicol no es más que un alcohol con 2 grupos OH, punto. Eso es todo. Todos los glicoles son recontra tóxicos, salvo uno. El poli, con P de papá, etilenglicol. Algunos lo agregan como PG de gato. El único, el resto son totalmente tóxicos.
Me puede servir también para una intoxicación grave por salicilatos, como ya les había dicho, para una intoxicación por fenobarbital, intoxicaciones por litio, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo utilizo un método de depuración extrarrenal como la diálisis o la hemofiltración, lo que yo busco es incrementar la eliminación, por lo menos un 30%. Lo utilizo también cuando el paciente está ya muy grave, ¿sí? Lo utilizo también cuando no tanto el tóxico, sino el metabolito del tóxico es el principal causante del cuadro clínico del paciente, como el ejemplo que les di. ¿Se acuerdan que les di un ejemplo? Ahí sirve mucho. Y también me sirve para cuando la intoxicación involucra productos de toxicidad retardada. De toxicidad retardada. Ahora, ¿siempre yo voy a tener que usar un método de depuración extrarrenal? No. Yo puedo utilizar un antídoto. Ustedes me preguntan, ¿y antídoto qué cosa es? Es cualquier sustancia química que va a buscar contrarrestar los efectos tóxicos de una sustancia X o sustancias. Pero recuerden una cosa, jóvenes, el antídoto también es una sustancia química y por lo tanto, si se usa de una forma inadecuada, también puede provocar daño. Aunque parezca paradójico, el antídoto también se puede volver tóxico. Incluso se puede volver veneno. Y ahorita ustedes ya saben qué es la diferencia entre tóxico y veneno, ya se les he dicho. Ejemplo, el famoso flumacenilo. ¿Lo han escuchado? El flumacenil, con F de feo, es el antídoto per se, el más utilizado cuando nos intoxicamos con benzodiazepinas. Sin embargo, si lo utilizo mal, puede provocar convulsiones, entre otras complicaciones. Entonces, no son sustancias inofensivas, son sustancias químicas que tienen sus propios efectos intrínsecos dañinos, potenciales. Pero en toxicología les digo algo, en toxicología no hay más de 50 antídotos en el mundo. Sin embargo, las sustancias químicas con las cuales nos podríamos teóricamente intoxicar son cientos de miles o ya millones. ¿Eso qué les hace concluir? Que en la mayoría de situaciones no vamos a tener un antídoto. Sin embargo, ¿se puede hacer mucho? Claro que sí. Hace rato está demostrado que cuando doy un soporte general de calidad a mi paciente, con medidas generales, valga la redundancia, esto va a salvar más vidas que usar un antídoto en sí. Así que no se sientan cortos si es que no tienen en su botiquín de su hospital o establecimiento de salud el antídoto A, B o C. Se pueden hacer muchas cosas sin tenerlos. Y como le digo, en pocas situaciones lo van a tener, porque no son más de 50 en el mundo. Y sustancias con las que nos podemos contaminar son muchas. ¿Cuándo es que por lo general una intoxicación es susceptible de hemodiálisis? Cuando tiene un bajo peso molecular, cuando es hidrosoluble la sustancia, cuando se fija poco a las proteínas, alrededor de máximo un 50%, cuando tiene un pequeño volumen de distribución. En cambio, ¿en qué situación me ayuda más un procedimiento de hemoperfusión? Sí, cuando el peso molecular por lo general es menor de 1000 Daltons, un poquito más que cuando es por hemodiálisis. Estas sí pueden ser liposolubles, incluso la fijación a proteínas puede ser un poquito mayor. Entonces, ¿cuáles son las principales sustancias que pueden ser susceptibles de hemodiálisis? Bromuro, el etanol, el etilenglicol, las ya mencionado, metanol, el litio, los salicilatos, algunos metales pesados, el hidrato de cloral. ¿Cuáles pueden ser mejores susceptibles de ser hemoperfundidos? Fenobarbital, cloranfenicol, procainamida, antidepresivos o fosforados. Entonces vean lo específico que es este tema de depuración renal y extrarrenal.
Es una herramienta más, pero no es la principal. Lo principal es lo que les mencioné en la primera charla. Tener claro cuáles son las fases del proceso tóxico, demostrar que realmente hay un cuadro clínico frente a mí, identificando el toxidrome adecuado en emergencia, tratar el toxidrome, darle un soporte adecuado, vital al paciente, hidratándolo, dándole oxígeno si es necesario, enviando en el laboratorio en forma racional la muestra que sea necesaria. Hemos hablado de las condiciones que debe tener la muestra, ¿sí? Y si es necesario algún método de depuración extrarrenal, como hemos mencionado, pues apliquémoslo de forma inteligente y oportuna, ¿no? Muchas gracias, doctor. Sí, chicos, pueden dejar sus preguntas por el chat, por favor. Aquí hay una primera pregunta. Doctor, ¿el carbón activado no captura el tóxico para su eliminación? Es una pregunta que le hacen desde el chat. Claro que sí, o sea, yo les decía, el carbón activado tiene dos métodos, dos formas de darlo, como dosis única, como dosis múltiple. Cuando lo utilizamos como dosis única, que es lo que yo no he hablado, porque no es mi tema, lo estoy utilizando como un método más para descontaminar a alguien. O sea, como un método para fijar al tóxico y evitar que sea absorbido con B. Es por eso que las heces salen negras, porque está saliendo el carbón activado que le di de ingerir o de tomar, fijado al tóxico, al veneno, que yo no quiero que sea absorbido. Ese mecanismo de acción se llama absorción, con D de dedo. Y ese es uno de los principales métodos de descontaminación gastrointestinal. Mayormente tengo 1 hora para hacerlo. Lo que ya hoy día más he hecho énfasis, por el tema que se me ha dado, es utilizar el carbón en múltiples dosis, como un depurador gastrointestinal, les he dicho. Extrae al tóxico de la sangre, lo vuelve a la luz intestinal, se fija en él y se elimina por el tubo digestivo. Es diferente. El principal beneficio que tenemos en situaciones de intoxicación con el carbón activado es cuando involucra medicamentos. Ese es su principal grupo en el cual alguien se beneficia. Cuando involucra medicamentos. En metales, en corrosivos, en alcoholes, muy poca utilidad. Sobre todo es en medicamentos. Muy bien, doctor. Otra pregunta es, doctor, en centros hospitalarios que no cuenten con servicios de hemodiálisis o hemoperfusión, ¿qué alternativa se puede utilizar? Depende de la intoxicación. Una causa frecuente de requerir hemodiálisis, perdón, es que el tóxico está provocando una acidosis metabólica muy severa. Ejemplo, cuando la persona ingiere metanol. Ejemplo, cuando la persona se expone a antidepresivos tricíclicos. En estos dos ejemplos, la acidosis metabólica es muy severa. Es tan severa per se que es necesario revertirla. Y una forma inicial de revertirla, al menos temporalmente, la acidosis, ¿qué será? Pues provocar una situación de alcalosis, o sea, de alcalinización. ¿Y cómo lo hago? Pues con el bicarbonato de sodio. Entonces, dependiendo del grado de acidosis metabólica severa que tenga la persona, yo puedo ir alcalinizando a la persona. Y puede ser una medida inicial. Mientras transfiera al paciente a un centro donde haya hemodiálisis, si es que esta está indicada. Si la sustancia involucrada es el metanol, seguramente que sí va a necesitar sí o sí ser dializado. Si es un antidepresivo, a veces puede que no lo necesite. Pero es una alternativa para ir tratando al paciente. La hemodiálisis, como le dije, no hace todo, hace solo una parte. Bien, doctor. Otra pregunta. En una intoxicación por órganos fosforados, ¿qué dosis de carbón activado se puede usar?
0.5 gramos por kilo. Se da como dosis única. Y hay dos formas. O la persona toma, colabora, o si no colabora o está inconsciente, le ponen una sonda, la más gruesa que tengan, idealmente debería ser por la boca, aunque la gente es más hábil poniendo las dosis, las sondas por la nariz, aunque la sonda ideal es una sonda tan gruesa que por la nariz no entraría, pero es otro tema también, y aplicar por ahí el carbón activado, que se debe diluir hasta con agua destilada, con cloruro de sodio si quieren, hasta con manitol se puede combinar. Y se lo dan por única vez. Van a ver cómo las heces salen negras. Y se espera que salgan con el tóxico pegado, fijado. Pero mayormente solo tenemos una hora, salvo excepciones. Entendí, doctor. Disculpe. Otra pregunta es, doctor, ¿qué acciones generales principales debemos tener en caso de no contar con ningún antídoto? Se puede usar muchísimas cosas, como les dije. Insisto, el soporte de vida con medidas generales salva mucho más vidas que el uso de antídotos, ya les dije. Primero tengo que verificar que el paciente, aunque parezca básico lo que voy a decir, primero tengo que verificar que el paciente respire. Si no está respirando bien, se le debe dar oxígeno. De a poquitos le doy, no. Se empieza con la dosis más alta de oxígeno, o sea, cercana al 100%, si es que puedo. Y conforme va mejorando, voy bajando la concentración de oxígeno. Porque no se hace al revés. No es que empiezo con un bigotito nasal y luego voy subiendo, no. Se le da lo más alto concentrado que puedan y luego van bajando en función a cómo va mejorando. Si el paciente no ventila bien porque el tóxico no se lo permite, el que esté entrenado tendrá que proteger vía aérea, intubarlo y probablemente ponerlo en ventilador mecánico si es que se necesita. Eso solamente viendo la vía aérea. Si veo la parte circulatoria, en las intoxicaciones, los cristaloides tienen un gran valor. Aquí estoy hablando de qué me estoy refiriendo cuando hablo de cristaloides, al famoso cloruro de sodio, que es tan barato. Muchas de las hipotensiones ocasionadas por intoxicaciones se resuelven con cloruro de sodio, nada más. No necesito otra cosa. Puedo hacer mucho. Ahora, si el paciente tiene la vía aérea, la respiración asegurada, tengo la vía circulatoria asegurada, con las dos medidas simples que les acabo de decir, están avanzando mucho. El resto lo hará el cuerpo, pero como ya les acabo de decir, el tóxico no se queda como para siempre en el organismo, va a salir. Y si yo logro mantener al paciente vivo el tiempo que sea necesario, haciendo que respire, que no entre en shot, que orine adecuadamente, respire bien, voy a hacer mucho. Si ustedes me preguntan algo para que es tanto la información, solo otro dato les puedo decir. ¿Cómo ustedes pueden saber cuánto va a demorar un tóxico en ser eliminado del cuerpo? Alguien podría preguntar por ahí. ¿Saben cómo pueden enterarse? Ustedes averigüen cuál es la vida media. ¿Qué quiere decir el doctor? Si la vida media de un tóxico es 6 horas, la regla es que ustedes multiplican la vida media por 5. En el ejemplo que les estoy dando, si la vida media de un tóxico es 6 horas, 6 por 5, 30. ¿Qué significa? Que más o menos en 30 horas el tóxico va a ser totalmente eliminado. Si es que lo tomó solo una vez, ¿no? Si lo tomó 2, 3 veces es otra cosa. Pero si lo tomó solo una vez, en 30 horas se va a eliminar. Si la vida media de otro tóxico es 20 horas, 20 por 5, 100 horas. Tendrá que pasar 100 horas, o sea, más de 4, ¿cuánto? Más de 4 días para que el tóxico recién sea eliminado. Pero esto es asumiendo que la persona tiene un buen riñón, tiene un buen hígado. Porque ya les puse el ejemplo, ¿qué pasaría si el paciente ya no le funciona el riñón? Es otro cantar, ¿no? Por eso le digo que en la toxicidad no solamente depende todo de la dosis, depende también del paciente.
depende también del ambiente. Es una triada. Otra pregunta que tenemos es, doctor, ¿qué nos puede decir sobre la disponibilidad de evidencia sobre tratamientos no farmacológicos, tales como ejercicio físico, ayuno o dieta? Tales como tratamientos únicos o complementarios. Por ejemplo, hace unas semanas un estudio norteamericano demostró que una dieta orgánica bajó drásticamente los niveles de glifosfato en orina luego de una semana. Muchas gracias. Y las dietas tienen mucha utilidad, sobre todo en situaciones de intoxicación crónica, que es lo que menos hemos hablado hoy. Por ejemplo, en intoxicaciones por metales, yo les había dicho que lo más importante desde el punto de vista epidemiológico son las situaciones crónicas, no las agudas. Es muy raro las agudas. Entonces, como parte del tratamiento de una intoxicación por metales, de algunos metales, es muy importante ciertas dietas que van a ayudar a eliminar progresivamente el metal y la persona empezar a sentirse cada vez mejor. Recordemos algo, en el Perú, los metales de importancia toxicológica son 4: plomo, mercurio, arsénico, cadmio. Por ahí puede haber uno o dos más, pero esos son los 4 principales. Nunca se olviden de eso. Otra cosa que deben saber con los metales. Si ustedes se acuerdan de la tabla periódica, hay un grupo de elementos que se llaman halógenos. ¿Se acuerdan? Cuando un halógeno forma parte de la estructura química de cualquier molécula, se potencia varias veces su toxicidad. Entonces, nunca se olviden, sin saber ustedes mucho de química, ven que hay un bromo, hay un flúor, hay un cloro metido en la estructura química de cualquier sustancia química, es recontra tóxico, que si no lo tuviera. Nunca se olviden eso que les estoy diciendo. Aquí hay otra pregunta, me parece, un ratito. Tengo entendido que una práctica saludable es mantener los espacios ventilados en el hogar, esto por el proceso de desintegración natural del material de las paredes y demás. Mi pregunta es, ¿el uso de algunas plantas en interiores ayuda como descontaminante de habitaciones en el hogar? ¿No? No, eso segunda parte no está estudiado hasta donde tengo conocimiento. Lo que sí está probado es que a una mejor ventilación, el tóxico, que también puede estar en estado gaseoso, como lo dije, va a estar menos concentrado. Y al estar menos concentrado, la posibilidad de que haya toxicidad va a ser menor. Así como yo les hablaba de DL50, hay también el CL50, C de concentración. Usualmente esto se aplica para gases. Entonces, si yo logro que la concentración de lo que fuera sea menor, sí, sí, a la que estaría si todo estuviera cerrado, hermético, evidentemente es mejor. Hay tóxicos que pueden estar tan concentrados en el ambiente que uno ingresa y basta solo unos segundos para inhalarlo y caer inconsciente, y con eso muere asfixiado. Por eso es tan importante la ventilación, y que haya un punto de entrada y uno de salida, para que por uno entre el aire y por el otro salga. Entonces es muy importante la ventilación, para disminuir la posibilidad de intoxicación por vía inhalatoria. Y recuerden, todo aquello que es inhalado, todo aquello ha sido absorbido. Acá no le da tiempo para nada. Bien, doctor. Y creo que ya sería una de nuestras últimas preguntas es, ¿qué se puede hacer en casos de emponzoñamientos ofídicos si no se dispone del suero antiofídico? ¿Qué medidas se pueden emplear? Y sobre todo, en cuanto se está en un área rural, ¿qué tipo de emponzoñamientos ofídicos funcionarían las medidas generales? Claro que funcionan las medidas generales. El tener bien hidratado al paciente funciona bastante. El dar medicamentos para el dolor, el dar medicamentos anticoagulantes, porque el paciente va a sufrir trastorno de coagulación, el dar antibióticos, ¿sí? En ocasiones, disminuir la presión que están sufriendo los tejidos debido a la acción edematosa del tóxico. Porque muchas veces la pierna, vamos a poner ejemplo de la pierna, se hincha tanto que si no se le alivia esa presión va a morir el tejido. Entonces, ¿qué se hace? Se hacen pequeños cortes. En cirugía le llaman fasciotomía.
y de esa manera se libera parcialmente el gran edema. El término técnico es síndrome compartamental, sucede producto de la mordedura de un ofidio X. El ofidio más frecuente es el grupo Botrox. En el Perú sí tenemos suero antibotrópico, que lo produce el Instituto Nacional de Salud, el INS, en su laboratorio de producción en Chorrillos. Y han sido muy amables. Muchas gracias.